Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más en vivo de su canal Peces Beta, Colección Hinojosa. El tema que hoy vamos a tratar es sobre fotografía. Esto es porque en la transmisión anterior, la de hace 8 días, al final de la transmisión entró una pregunta y era precisamente esa pregunta. Me pedían información de cómo hay que fotografiar un pez y específicamente para su venta. Entonces a eso obedece este video. Me pareció muy interesante el tema o la pregunta. Entonces por esa razón estamos haciendo este video, esta transmisión, para hablar un poco de la fotografía de los peces beta. Permítanme ver si está saliendo bien la transmisión. Ya está saliendo o no. Permítanme un segundo. Sí, veo que ya está. Bueno, ese es el tema y recuerden ustedes que solamente vamos a transmitir 30 minutos. Entonces, para que tengan listas sus preguntas y obviamente también la idea es que estemos todos a tiempo. En este caso, cuando nosotros empezamos a desarrollar este tema, pues vimos que es muy extenso. O sea, la fotografía, estamos hablando de que hay carreras profesionales, licenciaturas, que estudian fotografía. Entonces nosotros, pues en una simple charla, con los conocimientos de experiencia que tenemos únicamente para fotografiar peces y algunas otras, eh, pues algunos otros motivos. Por ejemplo, retratamos, hacemos algo de astrofotografía. Bueno, entonces, para hacer este video, lo que nos dimos cuenta es que eso es muy extenso y vamos a dividir el tema en varios. Entonces, ahorita le acabamos de poner a la carátula de este video, parte uno. Esto es por lo extenso que nosotros vimos, nos percatamos que podía ser esta información. Entonces, pues vamos a comenzar. Ahí está el tema como parte uno. ¿Cómo fotografiar peces beta para su venta? Yo les quiero hablar. Nosotros, como yo le he dicho en anteriores videos, en anteriores charlas, nosotros los veteros, pues de alguna manera somos todólogos, hacemos de muchas cosas, hacemos peceras, nos tenemos a lo que es la reproducción del pez beta, los curamos, ideamos equipos para lo que es el que estén bien los peces. Igualmente, ideamos la manera de hacer fotografía para sacar el máximo de belleza de una fotografía de un pez. Pero nosotros, en nuestra experiencia y en todo lo que hemos nosotros tratado o convivido con peces beta, pues hemos tratado de ampliar nuestros conocimientos. Nosotros hemos tomado cursos de fotografía, estamos en grupos de fotografía. Como una anécdota, cuando nosotros tomamos un curso de fotografía, pues la persona que nos, la maestra que nos iba a dar este curso, pues hizo la pregunta a cada uno de los que estábamos presentes, qué especialidad tienes en fotografía, qué te dedicabas a fotografiar, y así hubo varias personas, ¿no? Unos se dedicaban a la fotografía nocturna, otros a fotografía de eventos, fotografía deportiva, y así diferentes, ramos. Y a todos ellos ella les iba contestando, una maestra les iba contestando: mira, bueno, según las características de lo que tú te dedicas, tu cámara debe ser de tales características, debe de estar en tal, la apertura, la velocidad, el flash, todo eso a cada uno les iba explicando. Entonces cuando llega con un servidor y dice: ¿tú a qué te dedicas a fotografía? Le digo: pues básicamente yo fotografío peces, y específicamente peces beta. Entonces la maestra comentó: bueno, pues de eso no tenemos ninguna experiencia, mejor platícanos un poco tú cómo lo haces, cuáles son las características de tu equipo, porque es algo que es muy raro encontrar a alguien que se dedique a ese tipo de actividad. Entonces yo le comenté que era porque nosotros nos dedicamos tanto a la reproducción como a la venta de estos peces. Entonces hemos tomado otros cursos
hemos visto o convivido con gente que ha expuesto fotografías. De hecho, nos han invitado a exposiciones de fotografía. Y entonces tenemos un pequeño mundo, no es muy extenso, pero tenemos una poca experiencia al respecto. Por esta razón les quiero mostrar esta palabra que dice historia. Cada fotografía, de acuerdo a los estudiosos, cada fotografía debe representarnos una historia. Y en este caso es lo mismo con el pez beta. Nos debe de representar una historia. Cuando nosotros tenemos una fotografía del pez, tenemos que pues representar o transmitir esa historia. Como un ejemplo, les voy a presentar esta fotografía. Esta fotografía ganó un premio, fue la mejor fotografía a nivel mundial en un concurso de fotografía, porque esta fotografía nos muestra una historia. Esta fotografía nosotros tuvimos la oportunidad de platicar en una charla, pues de manera personal, un grupo de personas, cerca de 10 personas, tuvimos la oportunidad de platicar con el autor de esta fotografía y le preguntamos básicamente cómo lo hizo para tomar esa fotografía. Entonces él nos comentó que son fotografías que se toman al instante, son fotografías que se toman sin un estudio, sino se toman al instante. Esta fotografía tiene una historia o representa una historia. Vamos a tratar de hacerla amplia para que nos dé ciertos detalles. Nos comentaba, y esta fotografía ganó un concurso porque es la manera en que el Estado se relaciona o ejerce la fuerza ante el pueblo. La fotografía fue una fotografía que se tomó para, estaban sacando estas personas de sus viviendas. Entonces aquí vemos cómo se están defendiendo y cómo la policía pues usa su poder. Y algo que es interesante, la persona que está atrás, vamos a poner la flecha, permítame. Esta persona que está atrás las está ayudando. Vean ustedes cómo tiene el pie, los pies pues más anclados, vamos, al piso. Vean ustedes. Aquí está cómo tiene los pies anclados al piso. Les está ayudando a que no los lancen de donde están. Entonces, esta fotografía, y aquí por ejemplo tenemos otra persona que está interviniendo, que simplemente está cuidando que nadie se acerque, cuidando si hay alguien que se oponga, o simplemente mostrando la fuerza del Estado sobre una población. Es lo que les puedo platicar de esta fotografía. Aquí está el nombre, ustedes quieren ver, busquen en internet. El fotógrafo es Vladimir Encina, fue el ganador de esta fotografía. Y de hecho nos mostró mucho su trabajo. Es algo de lo que le puedo platicar al respecto de esta fotografía. La idea es que nosotros debemos en nuestras fotografías que tomemos de los peces beta, debemos demostrar igualmente una historia. Y estamos hablando de qué tipo de historia, una historia pues de belleza, una historia de arte. Cuando nosotros hablamos muchas veces, cuando despedimos nuestras transmisiones, siempre hacemos un comentario que disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte. Entonces, para mí lo que representa un pez es una obra de arte, por eso lo hemos dicho siempre al final de nuestros videos. La manera en que funciona, no todos entendemos lo mismo en una fotografía. La manera en que funciona es, el ojo ve una imagen, la transforma, la procesa y la envía al cerebro. El cerebro lo que va a hacer es interpretar esa imagen. Entonces, no todos tenemos la capacidad de interpretar lo que es el arte. Aquí es donde nosotros vemos que cada cerebro tiene una capacidad diferente. Hay cerebros para matemáticas, hay cerebros para música, que tienen mucha capacidad para eso. Igualmente hay cerebros que aprecian mucho más el arte que otros. Por ejemplo, hablando de arte, aquí les presentamos dos pinturas. Consideras arte como una expresión del conocimiento, como una expresión de la cultura. Entonces, estas dos fotografías podemos ver
que tienen diferencias y para unos pueden ser igual, son fotografías, perdón, son pinturas, dije fotografías, pero son pinturas. Aquí ya están con fotografías, de hecho de la derecha yo tomé esa fotografía en un museo, pero prácticamente son pinturas. Entonces, nosotros podemos hacer un acercamiento y vean ustedes la diferencia. Del lado izquierdo, pues no está grandemente detallada y del lado derecho está demasiado detallada esta imagen. Es cuando nosotros podemos apreciar el arte, podemos apreciar la complejidad del arte. Las pinturas prácticamente son tamaño real, tamaño de una persona, ambos casos. Pero vean ustedes los detalles, no es lo mismo. Podemos, permítanme traer la flecha. Vean ustedes la alfombra de este lado y vean ustedes el detalle de la alfombra de este lado. Realmente no hay punto de comparación. Vean ustedes de este lado el pie está sobre una caja y aquí en el fondo tenemos nosotros el brillo de una pata, de un mueble, de una silla, de un sillón. Y vean ustedes la diferencia en cuestión de hacer algo referente a arte. Aquí vemos el vestido y vean ustedes esta parte del vestido. Tiene hasta el brillo, tiene la textura de la tela. Entonces es muy diferente el poder apreciar una obra de arte de esta manera. Aquí vemos el detalle un poco más de todo el vestido. Vean ustedes el brillo, los dobleces, que tiene unas hojas, tiene aquí perlas, y vean ustedes el brillo, la textura que tiene aquí. Para lograr esto, créanme que pues tiene que ser un excelente pintor. Vean ustedes la alfombra. Ahí está el pintor, es Juan Cordero. Nació en 1822 y murió en 1884. Esta pintura la hizo en 1855. Yo la tomé, esta fotografía, del Museo Nacional de Arte. Ahora, esto yo se los comento, es un preámbulo para que nosotros podamos entender lo que es la fotografía. Para que nosotros podamos entender lo que es la fotografía de un pez. Aquí nosotros podemos ver los detalles del pez, podemos ver que el pez debe de contar lo que yo les comentaba al principio. El pez debe de contar una historia. ¿La historia cuál es? Pues que es una belleza de pez, que es una belleza su movimiento, que es una belleza su apertura de aletas, que es una belleza su cuerpo, es una belleza en general. Entonces, eso es lo que las fotografías deben de representar. En este caso, comparado a la imagen que acabamos de ver del vestido, sobre todo del de la derecha, podemos hacer un acercamiento y la fotografía nos muestra, en este caso, nos está mostrando, permítanme subir poner la flecha otra vez. Nos está mostrando lo que son las escamas. Se alcanzan a ver, ojalá las alcancen a ver ustedes. Entonces está mostrando la fotografía el detalle del pez. Esto es, si nosotros queremos vender un pez, pues debemos ser lo más honestos posible en mostrar los detalles del pez. Muchas veces yo he visto que se toman fotografías y no se aprecian los detalles del pez. De alguna manera, no quiero manifestarlo de esa manera, pero pues pudiera ser, yo tomo una fotografía mal a propósito para que no se vean los detalles del pez. Entonces la fotografía debe de tener esa realidad, debe ser ese arte que nos muestre los detalles, los mejores detalles del pez. Aquí se ve un poco más todavía el acercamiento. Vean ustedes el borde de las escamas.
se logra apreciar. Entonces lo que nosotros pretendemos es transmitir la idea de que en este caso, vean ustedes lo que es la cabeza del pez tiene un pequeño borde. Ese se logra ver con una buena fotografía. Entonces, si nosotros no hacemos buenas fotografías, pues obviamente también de la vista nace el amor. Entonces, la idea es, con la fotografía que nosotros hacemos, esa es la intención, que las personas vean al mínimo, al máximo detalle, para que de alguna manera al ver ese detalle, pues ocasione o motive la compra. Vean ustedes este otro pez, realmente es un pez cola de velo, pero la fotografía debe motivar o va a motivar la belleza del pez, va a motivar que nosotros podamos apreciar el arte del pez. Entonces, esta es una introducción para que entendamos, antes de manejar un equipo, de tener una cámara, debemos de entender que nuestra fotografía debe de ser lo más exacta posible, que al futuro comprador le permita apreciar la belleza del pez. Si no le permite apreciar la belleza del pez, pues difícilmente lo vamos a vender. A mí muchas veces alguien me habla, me dice, oye, ¿tienes peces? Sí, pero no tengo fotografías. Es lo que yo siempre contesto. Cuando no tengo fotografías, digo eso, no tengo fotografías. Y muchos me dicen, oh, pues tómale una con el celular. Quizá por la premura de que necesiten el pez, pero a mí rara vez hago eso. Es más, yo creo que lo he hecho muy pocas veces, el tomar una fotografía con el celular. ¿Por qué? Porque no me permite apreciar la belleza de estos peces con una fotografía de celular. La fotografía que nosotros realizamos, de hecho, y en alguna ocasión mostramos las cámaras que hemos utilizado a lo largo de este tiempo, mostramos esas cámaras y hemos ido avanzando. Tenemos diferente equipo, hemos ido igual avanzando, comprando equipo, todo esto para lograr las fotografías como las que les acabo de presentar de los peces, estos dos últimos peces, que se logren apreciar las escamas. Bueno, hemos invertido en equipo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Primero, que la fotografía debe de hablar o debe de dar a entender una historia, debe representar una historia, debe transmitir una historia, y debemos de poder con la fotografía motivar a que las personas adquieran un pez. Entonces eso es ahora sí que la introducción. Y discúlpenme si no estamos hablando en este momento de cómo configurar la cámara, de qué equipo podemos tener, sino lo importante es que entiendan ustedes que la fotografía es importante para destacar esos puntos, para tratar de que el futuro comprador pues le guste ese pez. Y de alguna manera, muchas veces, en algunas ocasiones, yo también, tanto el cliente, la persona, el aficionado, el hobbyista, compra un pez y también compra una fotografía, porque esas fotografías en algunos casos se las hemos mandado y simplemente pues están en la red y las pueden descargar. Entonces, para que tengan una buena fotografía y aparte tengan un pez. Entonces es una manera de con la fotografía pues hacer que la venta, o hacer que la persona que compró algo, que tiene un pez, pues también siente ese orgullo de tener ese pez. ¿Y cómo? Pues a través de la fotografía. Permítanme ver, nos quedan 10 minutos, permítanme ver quién está conectado. Heimdal, buenas noches, Heimdal. Bienvenido. Rey Martínez, saludos. Gustavo Herrero, buenas noches. Saludos, Gustavo. Juan Antonio Mercado Jiménez, saludos a todos. Pues gracias por estar aquí conectados con nosotros. Bueno, esto era lo que le estábamos transmitiendo. Para los que no conocen nuestro canal, del lado derecho, el lado superior derecho, están saliendo el nombre de los suscriptores del canal. Quien quiera aparecer de ese lado derecho, por favor déjenos en este video, déjenos su nombre y su nacionalidad o el país de que nos visitan. Nosotros lo vamos a agregar en un siguiente video. Y del lado izquierdo están apareciendo los patrocinadores del canal. Recordamos ustedes que los patrocinadores pues tienen un
Tienen algunos videos exclusivamente para ellos y obviamente ellos nos favorecen con su patrocinio. Creo que la suscripción al canal, para unirse al canal, creo que es de $1. Entonces ellos están del lado izquierdo. Aquí tenemos a saludo a nuestro patrocinador Gustavo Arriero. Y es lo que quien quiera aparecer en estos dos ya sabe cuál es la razón. Los beneficios con el patrocinador es que tenemos contacto directo vía WhatsApp directamente con ellos, y con los usuarios del canal. Únicamente la manera en que nos podemos comunicar es a través de estos videos o a través de las preguntas que ustedes quieran hacer, ya sea en el en vivo, o las preguntas que ustedes quieran hacer posteriormente al en vivo. Entonces, de hecho, yo les comentaba al principio de este video que fue una pregunta que hicieron la vez pasada, que apenas si la alcancé a ver porque se corta la transmisión a los 30 minutos, y la alcancé a ver y me pareció interesante. Entonces vamos a hacer otro video, vamos a ir haciendo, no sé hasta cuántos lleguemos, cuántos videos vamos a hacer de este tema, pero los vamos a ir haciendo así poco a poco. Entonces la idea es esa, dejarles a ustedes en la mente que la fotografía debe de ser para mostrar una historia y para exaltar la belleza, y que el pez beta pues sea visto, o lo debamos de ver como una obra de arte. Vamos a ver, ¿tiene alguna pregunta sobre este tema? Osvaldo, bienvenido Osvaldo, bienvenido. Yo sí les recomiendo, buenas noches Osvaldo, yo sí les recomiendo que de alguna manera tomen algún curso, tomen algunas charlas, de hecho en internet, o entren en YouTube, entren a algún curso de fotografía, más o menos traten de entender lo que debe de representar. Yo tengo en otro de los canales, tenemos otros canales. Yo tuve también la fortuna de tomar una charla, una exposición con se me fue ahorita el nombre. Hijo, se me fue el nombre. Ganador de Oscars, mexicano ganador de diferentes Oscars, de varios Oscars. Se fue el nombre. El Chivo Lubeski. Yo tuve la oportunidad de tomar una exposición, una exposición magistral por parte de él en la UNAM, y él, por ejemplo, nos comentó algunos de los detalles para poder lograr firmar algunas de las películas en las cuales él fue ganador de un Oscar. Él ganó ha ganado varios Oscars como en fotografía en diferentes películas. Entonces tuvimos una charla y él nos hablaba mucho de los problemas a que nos enfrentamos cuando vamos a tomar una fotografía. Eso a mí me interesó mucho, porque es cuando vamos a tomar las fotografías de los peces, nos enfrentamos a muchos problemas para tener una buena fotografía. Nos enfrentamos a problemas de luz, nos enfrentamos al espacio, nos enfrentamos a la hora en que tomamos la fotografía. Son muchos detalles cuando vamos a tomar una fotografía de peces beta. Y a mí lo que me llamó la atención es que él comentó lo mismo cuando dice: cuando yo voy a filmar una película, me enfrento a muchos problemas que no sé muchas veces cómo resolverlos, y es cuando hay que resolverlos con esta creatividad y con toda nuestra experiencia aplicada a un solo evento. Entonces no es tan fácil. Ahí yo entendí que no es tan fácil, y que a lo que nosotros enfrentamos, quizá por eso fue la pregunta que hicieron la vez pasada, le hicieron porque se enfrentan a diferentes problemas y quieren ver o quieren saber cómo solucionarlos, o a qué se enfrentan otros fotógrafos al respecto. Entonces el Chivo Lubeski nos habló mucho de ese tema, en el sentido de que tenemos que experimentar, tenemos que nosotros solucionar es la problemática a la cual se nos presenta en el caso de la fotografía. Imagínense ustedes una película, toda la problemática a la cual él se va a enfrentar
para poder sacar unas imágenes. Entonces yo les recomiendo, además, si lo pueden ver, les voy a dejar aquí el link de ese video. Es de otro canal, es de mi otro canal. ¿No? Se me cayó aquí, es de mi otro canal, y les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan ver pero se los dejo, se los pongo en 2 o 3 días. Recuerden que no puedo mover yo inmediatamente los comentarios, no puedo mover nada. Te los voy a dejar ahí y ojalá lo puedan ver. Y es muy interesante. Dura la clase magistral que nos dio, una conferencia magistral, duró cerca de 2 horas y pudimos casi tomar toda ahora que de nuestro lugar de asistencia, con una cámara igual, con un objetivo que acercamos la imagen. Y a mí se me hizo muy interesante y se los quiero compartir también a todos ustedes. Entonces les dejo ahí el link. No tengan algún comentario, nos quedan 3 minutos de transmisión. Ahora se me va súper rápido el tema. Entonces, posteriormente vamos a ver cuántas transmisiones vamos a tener al respecto, para poder iniciar realmente con algunos de los equipos que nosotros tenemos y con algunos de las experiencias que hemos tenido. Yo les puedo adelantar que, por ejemplo, el pez lo tenemos que retratar a determinada hora del día. No podemos retratarlo, en mi caso, en mi experiencia, no podemos retratar un pez en la noche, que es algo difícil, porque muchos de ustedes trabajan, y mi recomendación es, si lo van a retratar en la noche, manténganlo todo el día tapado, para cuando ustedes le quiten esa manta que estuvo tapado durante todo el día, pues parece que esté despertando, porque si no lo van a encontrar ya muy cansado porque ya estuvo activo todo el día, y obviamente va a ser mucho más difícil que abra sus aletas. Entonces hay muchos detalles que nosotros hemos ido teniendo a lo largo de estos años tomando fotografías. A ver si en los anteriores, los siguientes videos les voy a mostrar algunas de las primeras fotografías que tomamos, que vean ustedes pues la diferencia. Vean ustedes cómo ha cambiado y cómo el resultado de cada una de las fotografías pues es un mundo de diferencia. Entonces, algo que hemos aprendido es el ir pues sacando el mejor detalle de los peces. Hemos ido comprando diferente equipo. Entonces, si tengan alguna pregunta sobre este tema, igual pueden dejar algún otro tema que les interese, y posteriormente hacemos los videos, hacemos las transmisiones. Bueno, y pues una disculpa si esperaban en este primer video pues ver equipo, ver algunas de la configuración de la cámara. Difícilmente, eso sí, van a lograr una fotografía de calidad. Difícilmente la van a lograr con un celular, porque la tecnología, aunque es muy avanzada de los celulares, el espacio donde se guarda la imagen de un celular es muy reducido comparado al espacio en donde se va a guardar la imagen en una cámara fotográfica. Entonces sí, es muy, muy diferente. Bueno, pues me despido de ustedes, recordándoles y diciéndoles que disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.